Mucho ojo con este video, porque de entrada, nada es lo que parece. Y todo pasa por algo. Desinformación, guerra sucia, manipulación y sobre todo hambre de dinero y poder. Describe muy bien a una empresa a la que hemos bautizado a la perfección, con un apodo que les duele mucho. Y saben perfectamente que les queda como anillo al dedo. No por nada, un reportaje llamado Televisa Leaks nos vuelve a dar la razón sobre todo lo que venimos denunciando desde hace años en este canal. De hecho, en un video anterior, explicamos cómo es que en el fútbol se silencian voces de parte de dos televisoras basura como Televisa y TV Azteca, ambas protegiendo a sus amigos y socios al menos en el fútbol. Pero este tema va más allá de lo deportivo y que debería de interesar a millones de mexicanos que hoy por hoy se han quitado la venda de los ojos. Pues no extrañe que los mismos bots de estas empresas traten de desviar la atención de estos hechos, que incluyen las famosas Black Ops, las cuales, según el sobrino de un pobre pelmazo que trabaja en la Gran Ramera, el desgastado pseudo comentador y propagador de noticias falsas, el intrascendente de Salvador García Soto, haya sacado a la luz parte de la información que, ojo, de alguna manera tiene truco, porque siempre hay que cuestionarse todos los hechos y las acciones como esta. Siendo Televisa un ente poderoso aún entre sus empleados, pues es muy raro que se hayan desprendido así porque sí los supuestos 5 teras de información que ya tienen su poder Carmen Aristegui. También, muy raro viniendo de un portal que está alineado con los intereses comerciales, pero que de alguna manera tiene una bronca muy vetusta con la empresa del Cara de Cuyo. Y aquí es donde viene lo más sabroso del tema, de cómo en efecto se confirman las campañas en contra de empresarios, políticos y algunas televisoras de paga, que en su momento no se alinearon a los intereses del Cuyo Azcárraga. Algo que estuvieron años y años negando. Mandaban a sus turbas de bots que operaban desde el Palomar en Chapultepec 18. Justamente en el último piso, donde se encuentran las antenas de transmisión y donde se gestaban las campañas políticas gracias a la empresa Metrix, de la cual ya hablamos en el video anterior, justamente en el último tema de ese video. Pues si no lo has visto, te lo dejaremos en la descripción. Televisa es una de las empresas más idosas, nefastas de México, de América Latina. Y así, de nueva cuenta se tiene un argumento más para que la gente ya deje de consumirla. Pues es estúpido que aún sabiendo toda la porquería que representa, varias personas en México sintonicen sus canales o vean sus contenidos en redes. Es una empresa tóxica que lo único que desea es el poder junto a su rival entre comillas TV Apesta. Por eso mismo explicaremos en este video cómo es que se gestaron las campañas negras, más que nada en ciertos eventos de desastre, los cuales se ocuparon como gancho para pegarle a políticos que no la dejaron trabajar en sus negocios. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno y mandó a la fregada al Cara de Cuyo con sus remodelaciones del Estadio Azteca? Bueno, todo vino de una campaña negra en su contra con la caída de la línea 12 del metro, además de asestarle golpes a Carlos Slim, quien fue uno de los concesionarios de la construcción de esa línea, además de achacarle los caídos a Claudia cuando su construcción fue en el gobierno perredista de Marcelo Ebrard, y donde hubo cambios cuestionables en su construcción. Además de las campañas negras con los terremotos del 2017, en la creación del personaje ficticio llamado Frida Sofía, que enmascaró al gobierno peñista, y muchas otras desgracias naturales que le achacaron a López Obrador en su sexenio, todo por conducto del supuesto jefe encargado de los Black Ops, Javier Tejado Dondé, vicepresidente de la Oficina de Información a la presidencia de Grupo Televisa. O sea, digamos que el segundo al mando cuando el Cuyo fungía como el presidente de su propia empresa. O sea, todas estas operaciones tenían el visto bueno de Azcárraga. Solo para que vea cómo opera este mequetrefe. Y bien, así muchos más ilícitos e incidentes donde el punto era el desprestigio, la tergiversación de la realidad, la propagación de la mentira. También salieron a la luz operaciones negras en contra de televisoras de paga y alguno que otro comentador de fútbol que le ha criticado. Todo con el objetivo de tener el poder de las redes sociales, utilizando agencias que proveen de miles de bots, pero sobre todo
de opiniones sintéticas que de alguna manera hacen pensar a los más ignorantes que todo lo que dice Televisa es verdad. Algo tan grotesco como las personas que siguen confiando en esa basura de televisora. Ojo acá, que se viene fuerte y contundente. Ya habrá quien defienda a estos inútiles, pero nos vale 3/4 de ñonga, ya que esas opiniones a favor de Televisa son mínimas. Y espero que después de esta primera entrega, la gente entienda cómo está la situación y así deje de consumir a Televisa. Pero sobre todo, se siga suscribiendo al canal, porque como lo dije en el video anterior, Televisa también ha orquestado una campaña en nuestra contra. Y la única forma de derrotarlos es callándoles la boca, llegando al 1.000.000 de suscriptores. Por eso, si no te has suscrito, hazlo, porque es momento de acabar con la gran ramera para siempre. Es por eso que hoy te presento Televisa Leaks, las campañas negras y sucias de Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Desde hace tiempo en este canal, venimos explicando cómo está la mafia de las televisoras. Y de nueva cuenta el tiempo nos ha dado la razón. Por eso, le doy gracias a los miles de suscriptores que siempre nos dan su confianza, nos apoyan con cada like en los videos, comentan y nos respaldan. Durante mucho tiempo hemos recibido varios ataques incluso a la desesperada desde la gran ramera en sus partidos de fútbol estelares. Tan desesperados están que ya no saben qué hacer para llamar la atención. Así están vueltos locos por tener un poco de audiencia, pues a pesar de que de alguna manera mantengan a la gente viendo sus contenidos, es básicamente por el fútbol y algunos programas de espectáculos y chismes que medio les han dado un poco de lana para subsistir, como la Casa de los Mierdosos y la Liga MX de Televisa. De ahí en fuera están podridos en contenidos y poco a poco se resquebraja esta empresa que teme y mucho a la nueva ley de telecomunicaciones que pronto se aprobará y terminarán valiendo nepe. Pero vayamos a lo que nos compete. Sorpresivamente, un chico producto del nepotismo que hay en medios, del amiguismo y el compadrazgo, llegó a la mesa de Carmen Aristegui Noticias para exponer su bronca. Curiosamente lo hizo con ella y no con algún medio alternativo. Eso ya lo explicaremos más adelante. El punto acá es que se presentó como el sobrino de Salvador García Soto, quien trabaja para el Universal y para Televisa como un comentócrata más de cartón y del montón. De esos que pululan en esa basura, pero que se sienten cagados por Dios. Bueno, pues este sujeto promovió a su sobrino para que trabajara en esa televisora, donde estaría en un lugar lúgubre, justamente en la parte alta del Palomar, como le dicen a las últimas oficinas detrás de la antena roja en Chapultepec 18. Allí, su jefe sería un tal Juan Manuel Torres Esquivel, quien se encargaría de recopilar toda la información para echar a andar las campañas negras, sin antes mandarle los textos, guiones, tweets y opiniones inorgánicas de bots al tipo que secuestró a Cudi en la película de Toy Story, el impresentable de Javier Tejado Donde, quien sería como el César de Gladiador, quien bajaría o subiría el pulgar para publicar a través de la empresa Metrix todos los comentarios ficticios e inventados, y así crear las campañas negras en redes sociales. Más en X, portales webs super piteros hechos para esas instancias. De hecho, parte de la investigación habla de varios ejemplos, uno de ellos la caída de la línea 12 del metro, y donde Juan Manuel Torres Esquivel es socio de ICA, empresa que construyó la línea 12, la cual se omitió en la campaña negra y que ahora es parte de Televisa. Eso lo explicaremos a detalle más adelante. De hecho, el sobrino se trajo consigo 5 teras de información, donde hay fotos, perfiles falsos, videos, guiones, pláticas de WhatsApp y Telegram, entre los empleados de las Black Ops, y todos los instrumentos necesarios para las campañas de desprestigio, los cuales poco a poco han salido a la luz, y uno de ellos es el chat de Telegram, llamado Palomar on Fire, donde supuestamente se hacían menciones de los temas sensibles para ocuparlos con el fin de distorsionar la realidad.
Muchos de esos terminaron en los noticieros estelares de N+. Entonces allí es donde nos nace recordar el montaje de Loret de Mole en el tema de Florence Cassés, donde la gran ramera de la comunicación Televisa, en complicidad con el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, organizaron un montaje para meter al bote a una francesa y a su novio, y así simular que el Escuadrón de Operaciones Especiales de García Luna estaba haciendo su trabajo. El montaje fue real y Televisa por mucho tiempo guardó silencio y luego le terminó echando la culpa a Loret de Mole, hasta que este gusano ya no fue necesario en la empresa y lo terminaron corriendo. Sin embargo, como es siempre del estilo de la gran ramera, tenía que venir un comunicado precisamente de Javier Tejado Dondé, quien desestimó el reportaje de Aristegui, ladrando que sus publicaciones eran inexactas y que el trabajador con el que salió mal, o sea, el sobrino de Salvador García Soto, estaba mal de sus facultades mentales, o sea que estaba loco, además de ser un extorsionador entre comillas. Pues su entrevista no había sido en vivo según él, y como ella lo había manejado. Pero, ¿por qué Televisa no se pronunció al respecto? De hecho, Germán Torres García, el sobrino que trabajó casi 8 años en la Gran Ramera, dio nombres. Por ejemplo, cuando explicó que el principal accionista de Metrix, la agencia de campañas negras, es Juan Manuel Torres, quien recibía remuneraciones allí en Televisa. Por lo tanto, según él, no hay forma de que la empresa del Cuyo no salga embarrada. Además, es interesante cómo se mostraron perfiles falsos de ex, fotos, chats y demás. Entonces, pregunto, ¿por qué el comunicado de Javier Tejado Dondé trata de decir que no le crean al güey ese y que estaba loco? Además de que le pagaron un tratamiento. En realidad, estas son patadas de ahogado. A continuación, y antes de pasar al siguiente tema, recitaremos textual el comunicado del bicharraco de Javier, quien desestima todo lo dicho por el vato ese que los fue a quemar con Carmen Aristegui. Punto número 1. El supuesto trabajo periodístico de usted no es tal, ni es una filtración, tampoco es un hackeo. Es una vil extorsión de alguien que para intentar sacar dinero le vendió, entre comillas, información falsa y o inexacta, elaborada por él mismo. Número 2. La fuente que usted hoy entrevistó, Germán Gómez, es quien, hasta el año pasado, fue un proveedor externo freelance. Desde el año pasado pidió dinero una vez descubierto que se había robado un equipo, micrófonos, luces y estabilizadores. De todo esto hay videos e imágenes. Así usted le dio un espacio a alguien que intentó extorsionar y que avisó que, de no recibir millonario pago, iría a su programa. Punto 3. Por todo ello fue denunciado ante las instancias correspondientes hace meses y desde luego no se le pagó el intento de extorsión. Número 4. Importante señalar que Germán Gómez fue recomendado por un familiar, el periodista Salvador García Soto. Su familiar ya dio cuenta hoy en X que su sobrino tiene problemas psiquiátricos diagnosticados. Nosotros lo supimos una vez que su familia nos avisó que estaba internado el año pasado en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México y le apoyamos durante su tratamiento. Ahora sabemos por su familiar que su diagnóstico es anterior a que trabajara con nosotros, pero esa es su fuente. Número 5. Es falso. Lo señalado no tiene pies ni cabeza y está lleno de omisiones, errores y exageraciones. Ya ni qué decir que la entrevista, entre comillas, que le hace a Germán Gómez en un noticiero en vivo, entre comillas, no fue en vivo. Aún más, usted cortó y editó la entrevista para sus fines y lo guió cuando se atoraba o eran evidentes sus mentiras. Usted, otra vez, repitiendo notas falsas como cuando las narcocamionetas de Nicaragua, el fraude electoral del 2012 con The Guardian, mismo del que se retractó, y otros más recientes. Seguiré revisando las horas del programa de hoy y los contenidos publicados para ampliar puntualmente la réplica y las acciones legales conducentes. Pero qué curioso, el comunicado no lo firma Televisa, lo firma él mismo. ¿Por qué? Veamos. De entrada, este sujeto ya nos dijo que ocupa freelancers para hacer estas campañas. Segunda, las camionetas de Nicaragua sí fueron reales. Tercera, contratan recomendados. Cuarta,
¿por qué el sujeto que según padece de sus facultades mentales entregó hasta fotos y audios de la gente que menciona? Quinta, ¿por qué llegó este sujeto bien bravo y queriendo meterse de manera incivilizada al noticiero de Carmen? ¿A qué le teme? ¿Por qué no hizo su réplica en Televisa para quemar al portal de Carmen Aristegui? Vayamos a ver. Aquí es donde se pone más turbio el asunto luego de la supuesta filtración de documentos y archivos que demuestran en flagrancia cómo la gran ramera Televisa tiene a su servicio miles de bots para la red social X. Sí, esos mismos que apoyan al Cuyo Azcárraga y le dicen patrón. Pues nadie en su sano juicio que tenga conciencia y que sea una persona que razona y sea inteligente diría eso. Es estúpido, pero volvemos a lo mismo. La gran ramera de la comunicación Televisa le ha inyectado mucha lana por años a estos servicios maliciosos para recuperar poder, pero sobre todo credibilidad. Lo más risible es que se están hundiendo cada día más, y eso se celebra. Bueno, una de las campañas negras que hasta ahorita han liberado, pero hay varias que quién sabe si convenga sacar a Carmen Aristegui, es la de los huracanes de Acapulco. Es probable que ni lo haga. O la campaña negra con dinero gringo de la USAID, o la campaña negra en contra de AMLO para la reforma del Poder Judicial apoyando a Norma Piña y a su pandilla. Esperemos que solo confirme lo que ya sabemos, pues en esos 5 teras viene todo eso. Por esto, les sugiero que no se coma todo lo que dicen de esta información, ya que al parecer está sesgada por ahora. En fin, una de las campañas negras que también se hicieron virales tergiversando la información y la realidad es la que tiene que ver mucho con Televisa, que le da sentido a esta investigación, que es la relación de Grupo Ica con la gran ramera. Sin embargo, según el sobrino recomendado, quien de paso sufrió de problemas mentales por la carga de trabajo que tenía dentro de la empresa según sus dichos, y es que para ganarse el pan tenía que mentir, cosa que le atrajo supuestos problemas psiquiátricos. Y ojo que también esta parte es coherente, ya que a mucha gente le pesa en el autoestima y en la moral cargar con tantas cosas que no son ciertas en su cabeza. Pero bueno, el entramado trata de cómo, desde el Palomar se creó la campaña en contra de Claudia Sheinbaum y de Carlos Slim. Hay que recordar que en 2021 el tramo del Olivo San Lorenzo-Tezonco, una trave, se colapsó ocasionando una cifra de 26 personas con San Pedro y 100 hospitalizados. En ese año, los que perdieron el poder traían varias campañas sucias contra el gobierno de AMLO, y esta era la gran oportunidad de bajar a Claudia de una posible contienda por la presidencia en 2024, por lo que arrancó la campaña negra diseñada desde el Palomar con Televisa Metrics. Infinidad de bots se encargaron de lucrar con este evento funesto, culpando a Claudia Sheinbaum y también a Grupo Carso de Carlos Slim, pero omitiendo a Ica, que precisamente en aquellos ayeres fue contratada para la construcción de esa línea. Recordemos que la construcción empezó en 2008 por parte de Ica, Carso, Alstom. Estas 3 empresas colaboraron en su construcción y de inicio la obra había costado 17,000 millones de pesos, pero al finalizar su costo se había elevado hasta los 22,500 millones de pesos. Sin embargo, en esa campaña negra solo se señaló a Carlos Slim, a Marcelo Ebrard, quien en ese momento era el canciller de AMLO, y a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México. La idea era bajarlos de las contiendas, que la gente generara un repudio pensando que la culpa del desastre había sido de todos estos personajes, generando un ambiente tóxico. Pero dentro de los miles de bots que participaron, estos jamás tocaron a la empresa Ica. ¿Por qué? Porque ellos no participaron en la construcción del tramo colapsado. Esa era su justificación, pero omiten que la línea 12 del metro estaba propuesta desde un inicio, con un metro subterráneo en su totalidad. Pero estas 3 empresas, por racionalizar los recursos y tener más ganancias, las 3 decidieron proponer más de la mitad de la línea en segundo piso. Ahí está precisamente el meollo del asunto. Ahora habrá que echarle un vistazo qué empresa controla a Ica. En efecto, Televisa. 3 de sus ejecutivos controlan el 82.8% de las acciones de la constructora desde el 2016.
Tanto Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y el nuevo accionista de la Gran Ramera, el multimillonario David Martínez, formaron una empresa en Luxemburgo y desde ahí la controlan. Por ende, tras el incidente en ese 2021, había que guardar silencio y deslindarse. Qué mejor con una campaña sucia en contra de Carso en su totalidad. Obviamente, agarrándose del argumento que era el empresario que más contratos había obtenido en el gobierno de AMLO, aunque su empresa los haya licitado. Pero siempre omitieron que fue entre las 3 empresas las que decidieron hacer la línea en segundo piso para ahorrarse una lana, misma que terminó en lo que ya conocemos actualmente. Si bien Grupo Carso no es santo de nuestra devoción y fue responsable directo, también la empresa ICA fue la que aceptó y propuso los cambios. Además, que esos tramos fueran armados con traves y no en subterráneo. Ya veremos si este reportaje de Carmen Aristegui cuenta lo demás, lo que falta. Y es mucho el daño que ha ocasionado Televisa México. Allí está el caso del FIFA Gate, donde siguen investigando al cara de Cuyo. Eso lo cayó Carmen. ¿Por qué no saca de esos 5 teras la información de los gobiernos pasados como el de Zedillo, quien fue impulsado por el Tigre Azcárraga, donde se guardó la información de la funada a Colosio y de cómo la empresa del Cuyo en su totalidad guardó silencio sobre el error de diciembre, o la pensión vitalicia de Ernesto Zedillo que tiene con Banjico, con un total de 143,000 pesos mensuales que sigue recibiendo ese asqueroso expresidente? Esperemos que Carmen revele lo que le conviene a los mexicanos y no lo que le ordenaron para el golpeteo político. Porque ahí viene la otra. Casualmente por allí sacaron un tema de Arturo Saldívar, quien supuestamente había recibido ayuda de la Gran Ramera de la Comunicación para ser presidente de la Suprema Corte. Pero, ¿a poco en esos tiempos eran democráticos las elecciones de los jueces? Aquí es donde nada es lo que parece. Vayamos a ver. Según los informes que están documentados, y es curioso, porque se han mostrado las campañas en contra de Grupo Carso, pero no las de Arturo Saldívar con datos contundentes. Y aquí es donde hace que el reportaje tenga algunos sesgos. Es importante decir lo siguiente: no metemos las manos al fuego por nadie, pero hay muchas incongruencias con respecto a embarrar al exministro Saldívar, ya que supuestamente Arturo se habría hecho socio de Javier Tejado Dondé, quien le ofreció hacerle campaña a su favor antes de que fuera presidente de la Suprema Corte, además de darle la chance de que armaran un documental llamado Caníbal, el cual tuvo un costo de 61 millones de pesos en su elaboración, evidentemente por Televisa. Aquí cabría preguntarnos lo siguiente: en esos tiempos, o sea, del 2 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 22, en tiempos de AMLO, la investigación sugiere que hubo una campaña en contra del ministro Pérez Dayán y que gracias a Arturo Saldívar se le había sacado un video donde había ido a Las Vegas a felicitar y a ver al Canelo. Esta información podría ser falsa debido a que el ministro Alberto Pérez Dayán, quien buscaba la presidencia en esos momentos, es muy amigo del usurero Salinas Pliego. Recordemos que este sujeto le ha ayudado a eludir la deuda de los 70,000 millones de pesos al SAT. Por lo que el haber sacado sus videos iba enfocado precisamente a que la gente conociera qué ministro es el que estaba protegido por la rata asquerosa esa. Recordemos también que lo captaron en un juego de básquetbol en la Arena Ciudad de México, propiedad del usurero, en asientos con un costo de 128,000 pesos cada uno. Además de que la inexactitud llega debido a que en ese entonces pregunto, ¿cómo por qué tendrían que hacerle una campaña en contra a Alberto Pérez Dayán si ni siquiera se elegía por voto popular? El voto era precisamente de la Suprema Corte, más no de la gente. Por eso es absurdo que Arturo Saldívar hubiera pagado o sido cliente de la Gran Ramera para ganar esa presidencia. Y ojo, no defiendo a Arturo, pero es sumamente ilógico. De hecho, al investigar las cuentas de los que supuestamente le ayudaron a Saldívar, la gran mayoría ya están suspendidas, pero por ahí encontramos algunos comentarios de la cuenta de @peligro para MX en X, la cual es una cuenta anti-AMLO, por los comentarios que leímos donde la robaron. Esta cuenta también está suspendida, por ende no cuadra esta historia del todo. De hecho, la mayoría de las cuentas citadas en la campaña negra contra Pérez Dayán siempre escribían contra de López Obrador,
muchas veces inventando hashtags y apoyando a entes como Loret de Mola o Broso, como se ve en pantalla. De hecho, hay comentarios de gente pro AMLO papeando a la cuenta antes citada, ya que esta parece que apoyaba fervientemente en el 2020 al PRI y al PAN, así como mostramos en pantalla. En realidad, las bases de meter a Saldívar son muy escuetas. La investigación lo mete al ruedo solo porque, según esa agencia Metrix, le subió sus seguidores en redes sociales y, según, le hizo sugerencias de cómo manejarlas. A todo esto, el exministro Arturo Saldívar, hoy colaborador con el gobierno de Claudia Sheinbaum, explicó que desea que le den un derecho de réplica y que los contratos para la elaboración de la serie Caníbales son públicos. Pero uno que se puso bien loco fue el vicepresidente de contenidos de Televisa, Javier Tejado Donde, pues este martes se plantó en los estudios de Carmen Aristegui, donde casi a punta de madrazos se quiso meter a dar su réplica, mostrando un total exceso de soberbia. Para nadie es una sorpresa que Televisa haga montajes o contrate agencias para posicionar sus porquerías de contenidos, comentócratas chafas, atacar a empresarios o políticos incómodos que les hagan perder dinero. De hecho, el señor que quería raptar a Woody en la película de Toy Story, Javier Tejado Donde, ejecutivo de Televisa, fue a armarla de pedo a las oficinas de Carmen Aristegui. Quería su réplica a fuerza y, entre empujones y gritos, quería entrar por sus huevos a que le dieran el espacio. Y aquí la cosa se puso rara. Pregunto, ¿por qué no utilizó los espacios de Televisa, que son más grandes y con más ratio, para dar su réplica? Muy sencillo, porque si lo hace en las oficinas de la Gran Ramera, estará aceptando que en realidad les dolió el putazo, y que en realidad también, cosa que ya sabemos, se ejecutan decisiones importantes y muy turbias en las oficinas de la Gran Ramera con esta clase de guerra electrónica sucia. De hecho, curiosamente, Javier Tejado terminó yendo a dar su réplica con Chayo Dóriga, a quien le dijo que Carmen hacía periodismo de resentimiento. No, pues sí. Como ve usted en las imágenes, este directivo soquete de la Gran Ramera quizá tenga sus días contados, porque un pleito entre su empleado al que ponían a realizar montajes en video fue escalando a tal grado de que se llevara información valiosa de esa televisora nefasta, y ahora todo el mundo corrobore que en efecto en Televisa se hacen campañas sucias. Javier Tejado Donde es una roña de sujeto, un tipo indeseable, prepotente y mamón. Él es el supuesto jefe de todo este entramado de campañas negras. De hecho, aquí mostramos cómo está el organigrama de esta rama asquerosa, donde se tergiversa, se engaña, se simula, se inventa y se propagan noticias falsas. Que durante el sexenio de AMLO sobraron noticias de ese calibre. Muchas salieron justamente en sus noticieros estelares. Vea usted el organigrama. Javier Tejado es el jefe, luego sus súbditos, que eran los encargados de diferentes puestos clave. Por ejemplo, Carla Aguilar Ballesteros, la jefa de redes sociales, quien maneja las cuentas fake de la empresa Metrix, donde el otro jefe, Juan Manuel Torres Esquivel, tiene acciones de esa empresa de bots, y quien fungía como director de medios digitales, mismos que tienen relación con N+, los noticieros estelares de la Gran Ramera. Luego aparece Yuriria Cabrera, directora de comunicación corporativa, el vínculo con los demás departamentos de la Gran Ramera Televisa, en el cual es muy seguro que esté el de deportes, ya que en ese rubro de los bots se mueven exactamente igual. Debajo de estos tres están dos dictaminadores de la Suprema Corte de Justicia, pero que trabajaban en Televisa, como se muestra en la foto, al vato de nombre Francisco José Rullán Gutiérrez, y también Mariana Franco Rodríguez, quienes fungían como los que observaban que las cosas se llevaran a cabo con respecto a las campañas sucias dentro del Poder Judicial. Y ojo, eso no lo menciona Carmen, pero es muy probable que allí se encuentre la campaña en contra de la reforma al Poder Judicial, recordando que la comunidad de bots antes mencionada siempre trabajaron en contra de las propuestas de AMLO en su sexenio, e incluso lo hicieron para la Marea Rosa para convocar a las marchas. Pero ojo, muy pocos lo saben, pero rumbo a la elección de jueces, magistrados y ministros, Televisa ya tenía su carta fuerte, y quizá aún la tiene. Y es la famosa ministra de Televisa, su nombre Dora Alicia Martínez Valero,
Pero, ¿qué tiene que ver ella con todo esto? Bueno, le dicen la ministra de Televisa porque es panista y ya había sido diputada. Ahora ella busca llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsada por la Gran Ramera. Porque era su empleada. Ella trabajaba en la Gran Ramera de la Comunicación como directora de asuntos electorales desde el 2016. Casualmente, los 5 terabytes que filtraron abarcan desde 2018 hasta 2024. Por eso les digo que allí, en esa información, están las campañas sucias contra AMLO y muchas noticias que se inventaron en ese cuchitril de Chapultepec 18. Además, Doralicia fue impulsada por el Cuyo para que tuviera representación la televisora, así como TV Apesta le hace con la loca del Senado Lili Téllez. Solo que Doralicia es menos tonta y navega por debajo del agua sin hacer alboroto. Bueno, en el Palomar se sacaba la desinformación para viralizarla, pero primero Doralicia tenía que supuestamente hacer las revisiones pertinentes. Y mucha casualidad ahora, que también se va a postular para ministra de la Suprema Corte en las votaciones de este verano. Aguas, mucho ojo con esta señora que va a velar por los intereses del Cuyo Azcárraga desde el poder legal. La idea de todo esto era crear granjas de bots a favor de la 4T o en contra de la 4T dependiendo de quién buscara sus servicios. Generalmente eran en contra del gobierno debido a los intereses que Televisa siempre ha manejado a través de los ya extintos organismos, disque autónomos como la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de hacer guerra sucia a medios deportivos como Fox Sports e ESPN, quienes actualmente son socios comerciales. De hecho, de aquí se desprende lo que hemos comentado en este canal por años, que todos los medios deportivos son lo mismo, debido a que la mayoría se debe sodomizar, agachar la cabeza porque la Liga MX de Televisa es la dueña de la mayoría de las imágenes de los goles y partidos. Por tanto, ESPN y Fox necesitan para llenar su parrilla de contenidos con estas imágenes con las cuales vende publicidad en sus canales. Por eso mismo, la Gran Ramera había creado este cuarto de guerra, apoyado por gente nefasta desde el Poder Judicial, para precisamente atacar a sus competidores. Recordemos que los tentáculos del Cuyo están en la industria del fútbol, que es la que más dinero les genera. Después los casinos, las construcciones y obviamente las telecomunicaciones. Todo un conglomerado asqueroso que aún tiene mucha cuerda en este ruedo que se perfila para hacer aún más grande el escándalo. Por ahora, hay muchos cabos sueltos, pero lo más importante es que en efecto, una vez más, el tiempo nos dio la razón y quizá, cosa que sabemos, no tarda en comprobarse el modus operandi de Emilio Azcárraga, quien beneficia a los amigos de la Liga MX. ¿Cómo es que roban dinero del fútbol mexicano? Pero sobre todo, ¿cómo es que él dice quién puede y no ser campeón en su liga? Porque ahora con su equipo el América cotizando en la bolsa, el negocio está en los campeonatos, pero también en las competiciones internacionales como el Mundial de Clubes. La trama aún sigue su curso y pronto se confirmará toda la basura que se opera desde la Gran Ramera de la Comunicación Televisa, para su conveniencia, ya sea jurídica, política y deportiva. Pero dime, ¿realmente Televisa Leaks mande al basurero de la historia a la Gran Ramera Televisa? ¿Qué de todo de los 5 terabytes es lo más importante que debe mostrar Carmen Aristegui? ¿Realmente se puede levantar de este golpe mediático Televisa? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.